Bien, entonces, lo que sí que ahora, ¿no es cierto?, nos va a volver un poco a la transparencia, a la presentación en PowerPoint que me había empezado a ver hace algunas clases atrás. Porque en realidad, ¿no es cierto?, lo que ocurre acá es que a través de este esquema, que es algo que nos vamos a saltar varios pasos, ¿no es cierto?, en este asunto, ¿no es cierto?, nosotros decíamos, mira, nosotros estábamos graficando el derecho del consumidor a partir de esta cuestión. Estábamos diciendo, mira, si nosotros vamos variando, por ejemplo, que si yo aquí tenemos el bien X y aquí tenemos el bien Y, ¿no es cierto? Si nosotros subimos de precio el bien X, ¿no es cierto?, va a pasar algo como eso, ¿no es cierto?, y vamos a tener una respuesta como esta. ¿Ok? Si las bajamos Profe, de precio, ¿sí? Ah, lo vemos en la pizarra. buena idea. Eh, ahí está, ¿ok? Lo que estábamos diciendo es que si nosotros variamos los precios de un bien, ¿no es cierto?, algo como eso, ¿no es cierto?, y hemos de escribir una trayectoria, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, nosotros ya sabemos de que esto que está acá, ¿no es cierto?, es P de X sobre P de Y, esto también, esto que está acá también, y aquí hay un montón de efectos, ¿no es cierto?, que ya los comentamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, nos vamos a saltar, como te digo, un montón de pasos intermedios, ¿no es cierto?, y vamos a graficar directamente una curva de demanda. ¿Qué significa eso? Que si yo llevo esto mismo, a un plano en que yo tengo acá el precio de X, recordando que siempre este precio de X en realidad es un precio relativo, digamos, partido por precios de Y, en que los Y son otros bienes, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la cantidad consumida del bien X, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar una función de demanda como eso. ¿Ok? Directamente. Chanchitos, en la transparencia, ¿no es cierto?, habíamos alcanzado a ver algo como eso, habíamos mostrado una función de demanda con pendiente, qué sé yo, que no sé, habíamos dicho, así es la función de demanda. ¿Ok? Bueno, ahora sabemos de dónde viene. ¿Ok? La función de demanda, ¿no es cierto?, tiene un montón de argumentos, de hecho, ¿ok? Ya habíamos comentado, ¿no es cierto?, que las relaciones entre bienes, ¿no es cierto?, son bastante complejas a veces, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, esta función de demanda, ¿no es cierto?, tiene argumentos, ¿no es cierto?, en el precio de X, por supuesto, ¿no es cierto? La cantidad demandada X, ¿no es cierto?, es una función del precio de X, ¿no es cierto?, la cantidad demandada, X demandado, digamos, pero también depende del precio de otros bienes. También depende del ingreso. Y también depende, ¿no es cierto?, de los gustos y preferencias de las personas. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que si hay gente, ¿no es cierto?, que tiene gustos raros, ¿no es cierto?, que le gusta más una cosa que la otra, para los que algunas cosas resultan ser complementarias sustitutas de otras, ¿no es cierto? En fin, por lo tanto, ¿no es cierto?, la función de demanda tiene un montón de parámetros detrás de ella, ¿ok? O sea, lo que está explícito en este gráfico, ¿no es cierto?, en este gráfico que está acá, ¿no es cierto?, es solamente un par de argumentos de la función de demanda. En particular, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, la pendiente de la restricción presupuestaria y la cantidad demandada del bien X, ¿no es cierto?, es decir, esto mismo que está en el eje de acá abajo, ¿ok? Esto que está acá, ¿ok? Y si nosotros seguimos ese procedimiento de ir variando los precios, nosotros nos vamos a encontrar con una función como esta, ¿ok? Eso es básicamente el asunto. Quizás vale la pena, ¿no es cierto?, comentar una cuestión antes de seguir con esto. Entre otras razones porque tiene derivaciones de política que me parece que podrían ser importantes. Lo vamos a dejar solamente comentado, ¿ok? Lo vamos a dejar solamente como un comentario, ¿no es cierto? No creo que valga la pena, no sé si distraerse o no, pero cuidado, ¿no es cierto? Hasta aquí hemos trabajado en un mundo solamente de dos bienes, y aquí, cuando yo estoy graficando esta función de demanda, ¿no es cierto?, ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad todos los bienes están relacionados, ¿ok? Todos los bienes están relacionados. Y aquí tenemos algunos problemitas. Cuando decimos, mira, todos los bienes están relacionados, ¿no es cierto?, uno podría generalizar este caso y decir, mira, ¿y qué pasa si yo tengo un tercer bien? Un bien Z por acá. Este es un caso súper complejo. Si yo tengo un bien Z por acá, ¿no es cierto?, yo voy a tener una curva, una restricción presupuestaria como esa, ¿no es cierto?, y voy a tener, por ejemplo, una restricción presupuestaria como esa. La restricción presupuestaria pasa a ser un hiperplano, ¿ok? Y en realidad las curvas de indiferencia, ¿cierto?, que es muy difícil imaginarse, ¿no es cierto?, pero en realidad no son líneas, ¿no es cierto?, de contorno, ¿no es cierto?, sino que son planos, ¿no es cierto?, cóncavos, ¿no es cierto?, digamos que se sitúan como por acá, digamos, pensemos que esto es como una taza, ¿no es cierto?, qué sé yo, una cosa de ese estilo, o como un vaso.
con una forma como esa, ¿ok? De modo tal de que nosotros tenemos ahí, por ejemplo, un punto de intersección, ¿ok? Con el plano de la restricción presupuestaria. Cuidado con esto. Esto significa, esto sigue siendo cierto, ¿no es cierto?, de que esta relación de precios, la utilidad marginal de I sobre el precio de Y es igual a la utilidad marginal de X sobre el precio de X, es igual a la utilidad marginal de Z, ¿no es cierto?, partido por el precio de Z. ¿Ok? Fíjense, ¿no es cierto?, en una cosa como esta cuestión es súper importante. Cuando nosotros analizamos el caso de los bienes públicos, ¿no es cierto?, más adelante, esto ya es una cuestión más de política, nos vamos a encontrar con racionamientos por cantidad. De hecho, cuando los bienes no son ni rivales ni excluyentes, ¿no es cierto?, en realidad esta relación que está acá, que es muy importante en economía, no se cumple. ¿Ok? En el caso de bienes públicos, esta relación no tiene por qué cumplirse. En un mercado de bienes, ¿no es cierto?, en una economía de mercado, ¿no es cierto?, con bienes rivales y excluyentes, ¿no es cierto?, esta relación se cumple siempre. La utilidad marginal por peso gastado es constante para todas las personas y entre todas las personas también. Todas las personas que compran arroz tienen la misma utilidad marginal por peso gastado cuando enfrentan un solo precio. La misma. Fíjate, ¿no es cierto?, que estamos haciendo una equivalencia muy curiosa en este asunto. Bien, con esta cuestión, cuando expandimos el problema del análisis de muchos bienes, tenemos un problema adicional. Las relaciones entre bienes, ¿no es cierto?, se hacen completamente impredecibles. Creo que en clase habíamos hecho un caso, ¿no es cierto?, habíamos conversado, ¿no es cierto?, qué es lo que pasaba si nosotros, en vez de considerar, no sé, café y té, ¿no es cierto?, por ejemplo, metíamos el azúcar. Habíamos mostrado ese caso, ¿no es así? Bueno, resulta, ¿no es cierto?, que en realidad la relación entre bienes, ¿no es cierto?, es sumamente compleja, ¿no es cierto?, de modo tal de que en realidad a priori no sabemos cómo se comporta un bien respecto de otro. Eso nos lleva a uno de los problemas más peludos que hay en economía. ¿Cómo decidimos, ¿no es cierto?, precios relativos, ¿no es cierto? Si nosotros aplicamos impuestos, por ejemplo, vamos a distorsionar los precios. ¿Cómo sabemos qué es lo que nos va a afectar ahí? En realidad no lo sabemos. En este punto, ¿no es cierto?, voy a dar dos ejemplos. Uno, muy distante de la teoría económica, ¿no es cierto?, o sea, pero está muy bien documentado, pues, por eso lo cito, ¿no es cierto?, el caso. Y que sirve, ¿no es cierto?, para explicar el concepto. Y el otro caso, ¿no es cierto?, es un caso que está ocurriendo en Chile, ¿no es cierto?, y que sigue ocurriendo y como que parece que nadie se ha dado cuenta. Mira, el primer ejemplo es el caso, ¿no es cierto?, del aceite para motores, ¿no es cierto?, en Inglaterra, ¿no es cierto?, a principios de los años 70. A principios de los años 70, ¿no es cierto?, una de las cosas que ocurrió en Inglaterra, ¿no es cierto?, en todo el mundo, fueron las llamadas crisis petroleras, crisis del petróleo. Por esos años, ¿no es cierto?, hacia principios de los años 70 se forma el cartel de petróleo de la OPEP. Y los países petroleros, ¿no es cierto?, empezaron a cortarle la llave a los países de Occidente, ¿no es cierto?, extrayendo más renta, ¿no es cierto?, y subiendo los precios artificialmente a través del control de oferta. Eso tuvo un impacto gigantesco. Es decir, entre el año 73 y el año 75, por ejemplo, los precios del barril de petróleo se multiplicaron por 10. Por 10. Hoy día está la crujidera en Chile, ¿no es cierto?, porque la benzina está llegando a la luca, después de pasar a 700 pesos, ¿no es cierto? Hagan la cuenta, ¿no es cierto? Lo que yo les estoy diciendo, ¿no es cierto?, es que supongan ustedes que el año 2019, ¿no es cierto?, la benzina hubiera estado, no sé, a 800 pesos, ¿no es cierto?, y hoy día esté a 8.000 pesos. A ver cómo estaríamos. Eso es lo que pasó en Inglaterra, ¿no es cierto?, y en muchos países del mundo, pero en Inglaterra se observó un fenómeno muy curioso. Resulta, ¿no es cierto?, que el consumo de combustible, ¿no es cierto?, o sea, el costo del combustible, ¿no es cierto?, produjo problemas muy, muy graves, ¿no es cierto?, en Inglaterra y en todas partes del mundo. De hecho, arruinó a la industria automotriz norteamericana.
En esos años, ¿no es cierto?, no era raro encontrar autos que funcionaran con motores muy grandes, ¿no es cierto?, y muy poco eficientes desde el punto de vista energético, y que funcionaran, qué sé yo, a razón de 1 kilómetro por litro, por ejemplo. ¿Okay? Esos eran los consumos de los autos americanos, ¿no es cierto?, por esos años, 1 kilómetro por litro, 2 kilómetros por litro. ¿Okay? Bueno, esa industria se arruinó entera. ¿Okay? Bueno, en Inglaterra, ¿no es cierto?, pasó una cosa muy curiosa. Ocurre que aumentó el consumo de aceite para motores. ¿Alguien lo puede explicar? ¿Cómo ocurrió aquello? No sabría, profe. ¿No cachan, compadre, Rodrigo? ¿Los demás? No. ¿Cómo ocurrió aquello? ¿Los demás? Alexander, Nicolás. No, profe, yo tampoco ni me hago la idea. Yo Francisca, tampoco, profe. ¿ni idea? Nicolás. ¿Qué puede haber ocurrido? Francisca. Ni la más remota, mira. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó, no es cierto? Bueno, en su afán, ¿no es cierto?, por consumir menos petróleo, los ingleses, ¿no es cierto?, empezaron cuando renovaron sus autos, empezó a ser muy importante el consumo de combustible. Por esos años, ¿no es cierto?, algunas empresas inglesas, ¿no es cierto?, y principalmente algunas empresas japonesas, ¿no es cierto?, empezaron a fabricar automóviles, ¿no es cierto?, que eran extremadamente poco gastadores, digamos. Aparecieron los autos, los utilitarios, ¿no es cierto?, los Civic Cars, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. En particular, ¿no es cierto? O sea, yo creo que ustedes los han visto hasta el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Hasta el día de hoy ustedes han visto probablemente, ¿no es cierto?, qué sé yo, esos furgones, ¿no es cierto?, urbanos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que son vehículos utilitarios, ¿no es cierto? Y estos vehículos, ¿no es cierto? ¿Esto qué? Vehículos utilitarios, ¿no es cierto? Pero en esos años, ¿no es cierto?, recién empezaron a aparecer. Y empezaron a aparecer hasta autos deportivos, ¿no es cierto?, con cilindradas muy pequeñas, de 500 centímetros cúbicos, 600 centímetros cúbicos, y con motores de 2 tiempos, además. ¿Ubican los motores de 2 tiempos, chanchitos? Yo no. ¿Ni idea? ¿Alguien sabe algo de motores? Bueno, el motor, ¿no es cierto?, es una cuestión que está adelante en el auto. Ñam, la mayoría de las veces. Que sirve para que ande. La mayor parte de los motores hoy día, ¿no es cierto?, son motores bastante complejos, ¿no es cierto?, son motores con mucha asistencia electrónica, ¿no es cierto?, pero conservan, ¿no es cierto?, algunos rasgos comunes desde hace 100 años, ¿no es cierto?, que se conoce como el número de tiempos que tiene un motor. Y eso está asociado, ¿no es cierto?, a la cantidad de cosas que hace el motor adentro. Básicamente, ¿no es cierto?, un motor tiene que procesar un procedimiento que es físico-químico. Para que funcione un motor a pistón, ¿no es cierto?, tiene que admitir, ¿no es cierto?, un combustible que se mezcla con un carburante, ¿no es cierto?, con un comburente, que en este caso es el oxígeno, el aire del que está alrededor. ¿Okay? Esas dos cosas juntas, ¿no es cierto?, producen una nube. Esa nube, ¿no es cierto?, se comprime, el pistón del motor, ¿no es cierto?, la comprime, una chispa, ¿no es cierto?, de una bujía, ¿no es cierto?, produce fuego adentro, ¿no es cierto?, produce una explosión. Combustible comprimido, ¿no es cierto?, ¡pum!, una explosión. Pero después de eso, ¿no es cierto?, el motor tiene que botar lo que quedó, los gases de escape. ¿Okay? Ese procedimiento, ¿no es cierto?, se hace con un sistema de levas, ¿no es cierto?, con un sistema de sincronización del motor, ¿no es cierto?, y tiene 4 fases normalmente. Eso se llama admisión, compresión, explosión, escape. Esos son los 4 tiempos de un motor típicos. ¿Okay? Que si yo un motor, ¿no es cierto?, lo que hace cuando hace admisión, ¿no es cierto?, que si yo se levantan unas válvulas, ¿no es cierto?, que permiten que entre combustible, ¿no es cierto?, cuando el motor, ¿no es cierto?, comprime, ¿no es cierto?, se cierran todas las válvulas, ¿no es cierto?, y el pistón baja, ¿no es cierto?, cuando baja, ¿no es cierto?, en algún momento una bujía produce una chispa, ¿no es cierto?, produce la explosión, ¿no es cierto?, cuando se produce la explosión, ¿no es cierto?, el pistón abre, ¿no es cierto?, otra válvula, ¿no es cierto?, que va hacia el tubo de escape, ¿no es cierto?, y salen los gases quemados. Eso es lo que hace un motor siempre. Los motores, ¿no es cierto?, que se empezaron a desarrollar en esa época, ¿no es cierto?, eran de 2 tiempos, hacían 2 cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Eso permitía, ¿no es cierto?, que los motores tuvieran menos componentes mecánicos.
Por lo tanto, ¿no es cierto?, eran motores más livianos, en el sentido, ¿no es cierto?, que costaba menos mover el motor. ¿Ok? Claro, cuando estás moviendo un cigüeñal, ¿no es cierto?, qué sé yo, o un árbol de leva, ¿no es cierto?, o 2 árboles de leva, ¿no es cierto?, o 4 árboles de leva, como los que traen ahora los autos, eso le cuesta trabajo al motor moverlo. En los motores de 2 tiempos, ¿no es cierto?, eran motores que eran de muy fácil sincronización, ¿no es cierto?, y hacían 2 cosas al mismo tiempo. ¿Ok? O sea, admitían, comprimían al mismo tiempo. Shoops, ¿no es cierto?, explotaban y escapaban también al mismo tiempo. Eran motores bastante más feos, ¿no es cierto?, porque en general, ¿no es cierto?, eran motores que sonaban feos, digamos, que si yo eran un poco más disparejos, ¿no es cierto?, no tenían un ritmo tan parejo, vibraban más, ¿no es cierto?, que los motores de 4 tiempos, ¿no es cierto?, pero tenían la gran gracia, ¿no es cierto?, que ahorraban muchísimo combustible, porque eran mucho más eficientes en el uso del combustible. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con estos motores? En realidad, si bien eran eficientes, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, tenían otro tipo de problemas, ¿no es cierto?, es decir, muchos de los movimientos que les describí en un motor, ¿no es cierto?, se usan, por ejemplo, para lubricar el motor. ¿Ok? Hay, qué sé yo, unas válvulas también, ¿no es cierto?, que se mueven junto con todo su sistema de sincronización, ¿no es cierto?, que hacen subir aceite de motor, ¿no es cierto?, para lubricar el movimiento de los pistones a lo largo de la camisa. ¿Ok? Y eso no lo traía en el motor de 2 tiempos. Y aquí viene la clave del asunto. Resultaba, ¿no es cierto?, que esos motores había que alimentarlos con mezcla. El combustible tenía que llevar aceite. Y por lo tanto quemaban aceite. También. Probablemente los que son hombres acá, ¿no es cierto?, conocen las motos, ¿no es cierto?, de 2 tiempos. Las motos todavía se ven algunas, ¿no es cierto?, y ya están prohibidas en todo el mundo porque contaminan. Pero esos motores, ¿no es cierto?, hay que echarles de las 2 cosas. Hay que echarle una proporción de combustible y un poco de aceite. El aceite, ¿no es cierto?, como es mucho más pesado que el combustible, se va como al fondo del estanque, ¿no es cierto?, y se lubrica junto con el proceso de combustión del motor. Esa es la clave. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que lo que nosotros pensábamos, ¿no es cierto?, de un bien, de un par de bienes, ¿no es cierto?, como este, ¿no es cierto?, uno diría, bueno, el aceite y el combustible son complementos. Si yo uso más combustible, ¿no es cierto?, obviamente, ¿no es cierto?, el combustible se usa para mover el automóvil, ¿no es cierto?, es decir, para hacer andar un motor. Por lo tanto, mientras más combustible uso, ¿no es cierto?, más aceite voy a estar consumiendo también. Resulta que en Inglaterra se comportaron como un sustituto. La gente, cuando empezó a ahorrar en combustible, empezó a gastar un poco más de aceite. Toma, ahí tiene una respuesta extraña, ¿no es cierto?, de los precios de los consumidores frente a cambios en las condiciones iniciales, ¿no es cierto?, es decir, un cambio de precio, ¿no es cierto? Sí, ¿qué es lo que pasó ahí, en este esquema que está acá, ¿no es cierto? En este esquema que está acá, ¿no es cierto?, si suponemos que X es el precio del petróleo, ¿no es cierto?, digamos que el petróleo subió muchísimo, llegó hasta acá. ¿Ok? Probablemente, ¿no es cierto?, qué sé yo, si Y sea, qué sé yo, los viajes en locomoción colectiva, ¿no es cierto?, eso también aumentaron. Pero si esto es aceite, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que en realidad, en lugar de comportarse como un complemento, ¿no es cierto?, se comporta como un sustituto. De hecho, es un sustituto económico. Aunque a uno le parezca que técnicamente, ¿no es cierto?, el aceite debiera ser un complemento de los combustibles. Ese ejemplo está súper bien documentado, ¿no es cierto? Es una de las maneras fáciles, ¿no es cierto?, de mostrar, ¿no es cierto?, de que efectivamente la respuesta de los consumidores puede ser muy rara. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Un segundo ejemplo es más de la actualidad, ¿no es cierto?, y también ayuda a comprender lo que estamos tratando de decir. En Chile se discutió, ¿no es cierto?, hacia el año 2014, ¿no es cierto?, 2015, ¿no es cierto?, 2014 y 2015, porque esto terminó en una reforma tributaria, la igualación de los precios de los combustibles. ¿Okay? Entonces, se agravaron con impuestos algunos bienes, ¿no es cierto? Una de las cosas que se dijo en ese minuto, ¿no es cierto?, era que los impuestos verdes, atención con esto, debían mantenerse, ¿no es cierto?, porque eran un criterio mundial, ¿no es cierto?, de que había que limitar el consumo de combustibles fósiles. Eso tienen que haberlo escuchado no sé cuántas veces en su carrera, ¿no es cierto? Los combustibles fósiles parecen lo peor de lo peor. ¿Ok? Y en Chile, ¿no es cierto?, se optó, ¿no es cierto?, por mantener estos impuestos, ¿no es cierto?, pero no solamente mantenerlos, sino que además aumentarlos. ¿Ok?
sea, habían cierto tipo de combustible, ¿no es cierto?, que tenían aranceles más bajos, que tenían impuestos más bajos, el diésel y la parafina, por ejemplo, que, por ejemplo, que la benzina. Lo que se hizo fue homogeneizar impuestos para arriba. Se subió el impuesto al diésel, ¿no es cierto?, y se subió el impuesto a las parafinas también. Somos ecologistas, ¿no es así? Fenomenal, ¿o no? ¿Les tinca esa? ¿Buena idea? El problema es que tiene que ser con el tiempo, profe. Tampoco debe ser así tan de golpe de que quitemos los combustibles fósiles. ¿Y por qué no? Porque la gente no hace medio difícil que se adapte a la nueva, Y que se jodan, pues, si estamos, como diría la niñita hasta la Turman, ¿no es cierto? Estamos cuidando el planeta. Y estamos enojados por el desastre ambiental que significa todo esto. ¿No te tinca esa? Me gustaría que cambiara, pero sé que no tiene que ser de golpe. No puede ¿Cierto? ser de inmediato todo. La verdad es para que duela, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo? Mario, Francisca. Sí, profe. ¿Sí, de acuerdo? Ya, Nicolás, Pancha, Sí, sí. Alexander, Francisca. ¿Les cuento una cosa? Para que cachen por dónde van las motos. Una de las cosas que se observó, ¿no es cierto?, a propósito de este impuesto verde, ¿no es cierto?, es que el ranking del año 2017, ¿no es cierto?, entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo, aparecieron 3 chilenas. ¿Cuáles? ¿Les tincan ustedes? Coyhaique. Coyhaique, Temuco, y la otra no me acuerdo, pero da lo mismo. Coyhaique y Temuco, ¿no es cierto?, aparecieron entre las ciudades más contaminadas del mundo. Adivinen por qué. ¿Por qué Coyhaique y Temuco? Coyhaique, weón. En Aysén. Un pueblo de mierda, además. Tiene 30.000 habitantes, 40.000 habitantes. ¿Quién sabe por qué están tan contaminadas esas ciudades? Yo les doy la respuesta, chanchitos. Por la quema de leña. La quema de leña. Incluso, estos idiotas, ¿no es cierto?, del sur, ¿no es cierto?, quemaban leña húmeda. La leña, ustedes saben, ¿no es cierto?, que cuando se quema leña, ¿no es cierto?, se liberan material, micropartículas, que son, pero excelentes para producir cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, ¿no es cierto?, es típico de los panaderos, que usan leña para los hornos. Es lo más canceroso que puede haber, la quema de leña. Y si además está húmeda, peor todavía. O sea, no solamente eran las ciudades más contaminadas del mundo, sino que además eran una de las ciudades más contaminadas del mundo, sino que además tenían una de las contaminaciones más peligrosas que pueden haber. Por la quema de leña. Estos tipos son tontos, ¿o qué? Entrevistados algunos de los habitantes de Coyhaique y Temuco a propósito de este fenómeno, ¿no es cierto?, la respuesta fue: lo que pasa es que la parafina está muy cara. ¿Cómo la ven? Feo, profe. ¿Ah? Feo, ¿no es cierto? Fíjate lo que pasó acá. Con la mejor intención del planeta, ¿no es cierto?, nuestros legisladores, ¿no es cierto?, dijeron: sí, impuestos verdes, ¿no es cierto?, pongámosles combustible, impuestos cotatudos a los combustibles, ¿no es cierto?, para que se dejen de quemar combustibles fósiles que contaminan y que hacen mal, ¿ok?, que ensucian los cuellos de las camisas, ¿no es cierto?, qué sé yo, esas cosas que pasan, ¿ok? Resulta que como respuesta a eso, ¿no es cierto?, la gente empezó a consumir otra cosa que es todavía más peligrosa, porque en realidad necesitaban calefaccionarse.
porque en Coyhaique y Temuco hace frío, po. ¿Te das cuenta? Nosotros podemos vivir sin parafina, ¿no es cierto? Y sin leña incluso, ¿no es cierto? Porque acá no hace frío, pero ellos no, po. Y no hallaron nada mejor que empezar a cortar árboles, ¿no es cierto?, para hacerlos leña. Entonces, como resultado del impuesto verde, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un incremento, ¿no es cierto?, de la contaminación, pero además de contaminación más peligrosa, y además con deforestación. ¿Qué tal? Como este En un ejemplo, cierto lado Sanchito. se puede. ¿Cómo? En un cierto lado lo puedo entender por el tema del precio. Si no le alcanza la plata, no tienen otra alternativa. ¿No es cierto? Como este ejemplo, muchachos, hay docenas. Cada vez que uno intenta manipular precios, ¿no es cierto?, obtiene resultados espantosos, casi siempre. ¿Ok? Quizás valga la pena enfatizarlo esto. O sea, esto puede sonar como a casos raros, ¿no es cierto? Pero no es tan raro, fíjate tú. Ni siquiera es raro. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, a ver, algunos ejemplos curiosos. ¿Ustedes se han preguntado por qué a la gente no les regalan las casas? Si se las venden muy barato, ¿cachai? Que si yo, la gente beneficiaria de los programas de vivienda, ¿no es cierto?, les entregan casas, ¿no es cierto?, que si yo, con 500 lucas. ¿Por qué no se las regalan? Respuesta, porque a principios de los años 70, ¿no es cierto?, efectivamente se empezaron a regalar las viviendas. Y una de las cosas que ocurrió, ¿no es cierto?, es que la gente empezó a venderlas por partes. Como la gente no tenía plata para otras cosas, ¿no es cierto?, y las otras cosas les resultaban muy necesarias, ¿no es cierto?, las viviendas, ¿no es cierto?, las convertían en plata. Vendían, qué sé yo, los artefactos sanitarios, qué sé yo, vendían los marcos de las ventanas, las puertas, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, finalmente terminaban viviendo en una especie, en una obra gruesa que no servía para nada. Incluso aplicaciones de política un poquito más fuertes, ¿no es cierto?, en el caso chileno, ¿no es cierto?, han mostrado cosas muy extrañas. Ejemplo, bueno, también eso tiene que ver con la inconsistencia de los políticos, ¿no es cierto?, que si yo, una de las críticas muy fuertes que hizo el senador por entonces, Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, presidente de Renovación Nacional en su minuto, ¿no es cierto?, y senador de la República, ¿no es cierto?, hacia el año 95, 94, 95, ¿no es cierto?, claro, gobierno de Frei. Ustedes, bueno, ustedes no habían ni nacido en esa época, ¿no es cierto?, o eran muy chicos, pero antes, antiguamente, ¿no es cierto?, antes que ustedes nacieran, en Chile, ¿no es cierto?, los colegios funcionaban media jornada. O sea, que si yo, en un colegio cualquiera, ¿no es cierto?, tú tenías turno en la mañana y en la tarde, 2 turnos distintos, ¿ok?, haciendo las mismas actividades, ¿no es cierto?, pero eran 2 grupos, cursos completamente distintos. Típicamente, en la mañana iban, qué sé yo, los estudiantes de media, ¿no es cierto?, desde el segundo medio para adelante, ¿no es cierto?, y en la tarde, y la tarde, ¿no es cierto?, iban los cabros chicos, ¿no es cierto?, qué sé yo, básica, más primero medio o algo por el estilo, ¿ok?, o al revés, era algo, era una división, pero da lo mismo. Hasta el año 94, 95, ¿no es cierto?, la cosa era así. Por esos años, ¿no es cierto?, se vio que la educación chilena era tan como el ajo como hoy día, ¿no es cierto?, pero se buscó alguna manera, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad de la educación. Y una de las cosas que se pensó, ¿no es cierto?, es que se dijo, bueno, los cabros pasan muy poco tiempo en el colegio, ¿no es cierto?, hay que extender la jornada. La jornada escolar completa, ¿no es cierto?, entonces se promulgó como ley, ¿no es cierto?, en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle. Previo a esto, ¿no es cierto?, pasó por el Congreso, ¿no es cierto?, por supuesto, porque si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, significa un tremendo aumento de los costos de la educación. O sea, porque ahora toda la infraestructura, ¿no es cierto?, ahora solamente alcanza para la mitad de la cobertura que había. Si se ocupaban en doble jornada en los colegios ahora, y al ampliar la jornada, ¿no es cierto?, significa que tenían que tener otro colegio inmediatamente al lado. ¿Se dan cuenta? Y por esa razón, ¿no es cierto?, se dijo, bueno, aquí se necesita plata. Y se planteó una reforma tributaria. Una reforma tributaria, ¿no es cierto?, que involucraba, ¿no es cierto?, plata para construir más colegios, para ampliar los existentes, ¿no es cierto?, para hacerles préstamos a los sostenedores de colegios privados, ¿no es cierto?, de estos subvencionados, ¿no es cierto?, para que pudieran ampliar la capacidad, ¿no es cierto?, de recepción de cabros al colegio. Ustedes ya lo vieron funcionando esto, todos ustedes probablemente estudiaron en jornada escolar completa, ustedes iban a clases en la mañana y en la tarde, ¿no es cierto? Todos ustedes lo hicieron así, ¿no? Sí, profe.
Yo hasta quinto. Hasta quinto, ¿qué? Básico. Sí. O desde quinto básico. No, de primero hasta quinto estuve En jornada con escolar una sola completa. jornada, solo en la mañana. Ah, media jornada. Tú alcanzaste a ver, a tener media jornada, ya, ok. Bueno, a ver, y una lata la jornada escolar completa, ¿no es cierto? Típicamente en las tardes van a puro hacerle serie, ¿no es cierto?, al colegio, ¿no? Bueno, a ver, pero más allá del pelambre, ¿no es cierto? Este aumento de costos, ¿no es cierto?, que significaba requería más plata del Estado, ¿no es cierto? Y se planteó una reforma tributaria. Y ahí lo que se propuso, ¿no es cierto?, fue aumentar, qué sé yo, lo típico, ¿no es cierto? De hecho, se aumentó un punto el IVA, ¿no es cierto? Pero además se aumentaron los impuestos a cosas malas, el alcohol y los cigarros, y los combustibles. Las típicas tres partidas de impuestos que son siempre a las que se acude cuando se necesita aumentar los ingresos fiscales, son impuestos a esas tres cosas. Impuestos específicos al alcohol, al tabaco y a los combustibles. El senador de oposición de esa época, ¿no es cierto?, y presidente de la oposición, ¿no es cierto?, que era Sebastián Piñera, hoy día presidente de la República, ¿no es cierto?, argumentó, ¿no es cierto?, diciendo que él se oponía a las alzas de impuestos, ¿no es cierto?, porque el impuesto al alcohol, por ejemplo, ¿no es cierto?, esos impuestos, ¿no es cierto?, lo terminaban pagando la leche de los niños. ¿Qué tal? ¿Por qué dijo eso el senador Piñera en esa época? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Iban a dejar de comprarle leche a los niños por comprar copete? ¿Algo así? Por ejemplo. La prensa de la época, ¿no es cierto?, que si mucha otra gente, ¿no es cierto?, se rió carcajada de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, y le dijo, mire, la weá que está diciendo, ¿no es cierto?, ¿qué tienen que ver si estamos subiendo el impuesto al tabaco? ¿Qué tienen que ver la leche a los niños? ¿O estamos subiendo el impuesto al combustible? ¿Qué tienen que ver los cabros chicos con esto? La respuesta está aquí, está en este mismo monito que estamos mostrando, en este. Lo que ocurre, ¿no es cierto, muchachos?, es que efectivamente, ¿no es cierto?, la demanda por transporte, ¿no es cierto?, es bastante fija. Toda la gente necesita, ¿no es cierto?, moverse una cantidad más o menos fija al día. Hay gente que va al trabajo, ¿no es cierto?, qué sé yo, toma una locomoción 2 veces al día, qué sé yo, ¿no es cierto?, no puede dejar de hacerlo porque no puede dejar de trabajar, ¿no es cierto?, qué sé yo, la gente va de compras, ¿no es cierto?, y también hace lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para la gente le resulta muy difícil sustituir el transporte. Es muy difícil sustituir el transporte. Va a tener que gastar lo mismo, aunque sea más caro. ¿Te das cuenta? La gente que le gusta el copete, ¿no es cierto?, que está medio alcoholizada, ¿no es cierto?, que tiene hábitos de consumir alcohol, ¿no es cierto?, no va a dejar de tomar copete. Los que fumamos, tampoco vamos a dejar de fumar. O sea, compraremos contrabandeado, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, cualquier martingala extraña, ¿no es cierto?, pero vamos a seguir fumando. Y entonces, ¿qué es lo que se deja de consumir cuando a uno le sube un impuesto a esas cosas? La respuesta, aunque parezca feo, ¿no es cierto?, decirlo, normalmente es que las decisiones familiares, en este caso, afectan a los que no votan, a los cabros chicos. A lo mejor no es la leche, pero sí a lo mejor es la ropa de los cabros chicos, son los útiles escolares. Son otro tipo de partidas de gasto, ¿no es cierto?, que se dejan de lado, ¿no es cierto?, cuando suben cosas que son necesarias para los adultos. O sea, la leche de los cabros chicos es sustituto del alcohol. ¿Qué tal? A ver, pero no crean ustedes, ¿no es cierto?, todo esto que los políticos, ¿no es cierto?, son todos tan coherentes, ¿no es cierto?, ni dicen la verdad como Sebastián Piñera. Por supuesto, Sebastián Piñera, como siempre, estaba diciendo una cosa que después no cumplió. A él le tocó enfrentar el terremoto del 2010, en su primer gobierno. Y por supuesto, ¿no es cierto?, ahí se gastó, se perdió mucha plata, ¿no es cierto?, y también se hizo una pequeña reforma tributaria, ¿no es cierto?, donde se aumentaron por un tiempo, qué sé yo, los royalties de la minería, qué sé yo, se tomaron deudas, ¿no es cierto?, del Estado, ¿no es cierto?, y se subieron algunos impuestos, adivinen cuáles. Al alcohol, a los cigarros y a los combustibles. Y ahí Sebastián Piñera se le olvidó que eso lo pagaba la leche de los niños.
¿o no? Ya lo siento. No, yo a ver, no lo tomen como un comentario político esto. Lo tomo como una generalización. ¿Ok? Cuidado, ¿no es cierto? Las necesidades políticas, los políticos, ¿no es cierto? No pueden darse el lujo de ser coherentes. Ni siquiera consigo mismo. Ellos, los políticos, ¿no es cierto?, son mandatarios. Por lo tanto, ellos funcionan, ¿no es cierto?, en función de los intereses, ¿no es cierto?, que tengan en ese momento la mayoría, la percepción política que ellos tengan. O sea, si Sebastián Piñera es un cínico, ¿no es cierto?, los demás también. O sea, o sea, parece cínico, ¿no es cierto?, es porque es una función de Estado. Es su pega. Como Estado, ¿no es cierto?, él tiene que representar a lo que él piensa, ¿no es cierto?, que es la opinión de sus adherentes. ¿Ok? Bien, a ver, pero esos ejemplos, ¿no es cierto?, son claros en mostrar lo que les acaba de decir, ¿ok? Cuando aparece más de dos bienes, ¿no es cierto?, las relaciones entre bienes se hacen súper confusas, ¿no es cierto? Y aquí aparece un problema muy serio, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, esto tiene incluso una derivada tributaria, con la que hay que tener mucho cuidado. Si nosotros necesitamos recaudar plata, ¿no es cierto?, esto se conoce como el teorema del second best, del segundo mejor. Lo mejor sería no tener impuestos, ¿no es cierto? Obvio, pero hay bienes públicos y hay que pagarlos, ¿no es así? Si tenemos que aplicar impuestos, ¿no es cierto?, la mejor manera de recaudar impuestos, ¿no es cierto?, es sin alterar, ¿no es cierto?, los precios relativos, porque si no se nos producen estas maravillas como las que acabamos de comentar. Entonces queremos mantener un medio ambiente más limpio y resulta que terminamos haciendo la peor. O que si yo queremos educar mejor a los cabros chicos, ¿no es cierto?, pero resulta que eso significa que tienen menos útiles escolares, cosas de ese estilo. Si nosotros no queremos que ocurran cosas como esa, ¿no es cierto?, por lo menos no debemos distorsionar los precios relativos de los consumidores. Significa, ¿no es cierto?, que deberíamos aplicar un impuesto de tasa pareja igual para todos los bienes, por defecto. ¿Ok? Esa es la recomendación de política que surge, ¿no es cierto?, de una cosa como esta. Esa recomendación de política, ¿no es cierto?, es muy fuerte. De hecho, ¿no es cierto?, nosotros llevamos, no sé, 50 años, ¿no es cierto?, con un impuesto, ¿no es cierto?, que es de la misma tasa para todos los bienes y grava todos los bienes, que es el IVA. ¿Ok? El IVA grava lo que ustedes pillen, cualquier cosa, y además a la misma tasa. Y la razón es esa, evitar distorsiones, ¿no es cierto?, que puedan afectar la asignación eficiente de recursos de los consumidores. ¿Ok? Tema muy importante desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Y además porque eso permite entender, ¿no es cierto?, que si yo, la resistencia de los gobiernos, por ejemplo, que si yo, durante muchos años se ha pedido que los libros, ¿no es cierto?, se eximan de IVA, porque es bueno que la gente lea, porque eso permite que la gente se eduque y otras cosas por el estilo. La verdad, ¿no es cierto?, que eso es mentira, ¿no es cierto?, pero mucha gente lo ha pedido durante mucho tiempo. Y afortunadamente, ¿no es cierto?, los gobiernos no han caído en esa tontería, ¿no es cierto?, porque también puede caer cualquier cosa. ¿Okay? También se ha pedido, ¿no es cierto?, qué sé yo, aumentos de impuestos para ciertas actividades, ¿no es así? Qué sé yo, ahora mismo, ¿no es cierto?, se está pidiendo, ¿no es cierto?, la instalación de impuestos especiales, ¿no es cierto?, para la importación de ciertos productos. Lo más retrógrado que puede haber, ¿te das cuenta? Como eso, ¿no es cierto?, en Chile por lo menos se ha avanzado bastante, ¿no es cierto?, en la definición de políticas públicas más o menos coherentes. Pero además advierte, ¿no es cierto?, sobre ese hecho. Cuidado con la distorsión de precios. ¿Ok? La distorsión de precios te puede llevar a situaciones que son peores que, o sea, a situaciones peores que, ¿no es cierto?, que el problema que estáis tratando de solucionar. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Eso mismo. Bien, ¿dudas, inquietudes sobre este tema? Dejémosle anotado ese asunto, ¿no es cierto? Esta cosa nos lleva, desde el punto de vista tributario, ¿no es cierto?, a una política que es muy importante, ¿no es cierto?, que la llamamos en inglés el second best. Second best, ¿no es cierto? Y que en castellano es o segundo mejor. El segundo mejor, ¿no es cierto?, ya lo acabamos de decir, ¿no es cierto?, es impuestos parejos para todos los bienes para evitar cambios de precios relativos. ¿Ok? Si vamos a aplicar impuestos, ¿no es cierto?, todos los bienes a la misma tasa. Bueno, a todo esto hoy día se están discutiendo tonterías como esa. ¿Ok? En Chilito, ¿no es cierto?, que si yo, a propósito de estos bienes esenciales, ¿no es cierto?,
ahora se está proponiendo que se reduzca el IVA a los bienes esenciales. Si llega a pasar eso por el Congreso, ¿no es cierto?, vamos a tener cualquier pelotera, ¿no es cierto?, que va a ser muy mala para todo el mundo. Pero bueno, así es la vida. Viejos perros. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, entonces nuestra función de demanda. ¿Ok? Volvamos a nuestro tema. A ver, paremos un minuto. ¿Está claro? ¿Tenemos dudas, inquietudes, alcances, Sí, observaciones? profe. ¿Está claro de verdad para los demás muchachos? Sí, profe. El profe está claro. Si les pregunto algo, tarea para la casa. ¿Les tinca para que la piensen un poquito? ¿Yo? Mira, hoy día también se está discutiendo otra cosa más. Se está discutiendo una alza de las cotizaciones previsionales. A ver, a toda la gente que trabaja por un sueldo, ¿no es cierto?, en Chile, les cortan una colita, ¿no es cierto?, que va para la AFP, ¿no es cierto?, para pagar la ISAPRE, ¿no es cierto?, o FONASA, y para pagar un seguro de invalidez y supervivencia. ¿Ok? Entre esas tres cosas, ¿no es cierto?, suman como alrededor del 20%, ¿no es cierto?, del sueldo. O sea, un quinto de mi sueldo, ¿no es cierto?, se va a dar, ¿no es cierto?, a una AFP, ¿no es cierto?, otro pedacito va a FONASA, ¿no es cierto?, y otro pedacito va a una compañía de seguro, ¿no es cierto?, que en el caso de que me pase un accidente, ¿no es cierto?, entonces me paga, ¿no es cierto?, que si yo, el sueldo que yo perdí, ¿no es cierto?, o que si yo me muero, ¿no es cierto?, le paga una compensación a la viuda y qué sé yo qué. ¿Ok? Se ha visto, ¿no es cierto?, con los años, ¿no es cierto?, que en realidad este aporte para la previsión, es decir, para la jubilación, para la FP, ¿no es cierto?, es insuficiente. Las pensiones en Chile son como el ajo, ¿no es cierto? Los viejitos se andan cayendo pedazos, ¿no es cierto?, de puro pobre, ¿no es cierto?, y tienen que andar como unas huevas. Y entonces, ¿no es cierto?, se ha dicho que una de las soluciones para ese problema, ¿no es cierto?, es aumentar la cotización. En vez de ser un 10% para las FP, ¿no es cierto?, la van a subir a un 15%. No suena nada, ¿no es cierto?, pero en realidad es un 50% de aumento. Ojo con eso. Es un 50% de aumento. O sea, uno dice, son 5% más que. Es un 50% de aumento. Estamos cambiando el precio relativo del trabajo, significa eso. ¿Qué esperarían ustedes? Y ahí viene la pregunta, y a ver si me la contestan en la próxima clase. ¿Qué esperarían ustedes que ocurra cuando subamos el precio de los trabajadores? Yo creo que muchas cosas, pero no muy buenas. Yo ya estoy más o menos pensando. Piénsenlo, piénsenlo, lo podemos conversar en la próxima clase, ¿no es cierto?, como una especie de postre de esta parte. ¿Ok? Bien, chanchitos. Ok. Piensen, no quiero respuestas apresuradas, ¿no es cierto? Denle un par de vueltas a la idea, ¿no es cierto? Lean si les parece, ¿no es cierto?, que se consulten, qué sé yo, lo que dicen los diarios, qué sé yo, lo que dicen especialistas, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto? Y vean ustedes ahí qué es lo que puede ocurrir con una cosa como esa. ¿Ok? Y lo podemos discutir en la próxima clase. Por ahora, volvamos a nuestro tema, ¿no es cierto?, inicial. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, es entonces una función de demanda. Y ahí vamos a volver a nuestra transparencia. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir esa cosa, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí? Ya. ¿Dónde lo he dejado yo? Ah. Tuto. ¿Hay alguien con tuto ahí? Yo también. Ya está. Vamos a compartir pantalla, entonces vamos a volver a nuestra transparencia con la que habíamos iniciado esta parte del curso. Ahí está. Aquí ya estamos trabajando con la función de demanda. Ahora ya sabemos lo que es la función de demanda. ¿Ok? Ya sabemos lo que es una función de demanda, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos graficando acá. ¿Ok? En este monito. ¿Ok? Aquí tengo mi función de demanda, ¿no es cierto? Aquí tengo cantidades del bien, ¿no es cierto? Aquí tengo precios. Y aquí aparece un concepto que es sumamente importante, ¿no es cierto?, que es la base de la evaluación social de proyectos, ¿no es cierto?, que si yo, y un montón de otras cosas más, que están asociadas también a la evaluación de impacto ambiental. ¿Ok?
que es la disposición a pagar, ¿no es cierto? Y que tiene un nombre esta cosa. Aquí está ese nombre. ¿Ok? Si lo ven ahí, eso, ¿no es cierto? Excedente del consumidor, esta área que está chutada acá abajo. ¿Ok? Y el excedente del consumidor, ¿no es cierto? Vamos a tener que quedar claro, ¿no es cierto? Que se trata, ¿por qué lo llamamos excedente? Básicamente, ¿no es cierto? Porque se trata de, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? En esta parte de acá, ¿no es cierto? Entonces dijimos, bueno, la gente está dispuesta, valora mucho un bien cuando tiene poco de él. O sea, cuando estamos aquí en el tramo inicial de la función de demanda. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Está dispuesta a pagar mucho cuando tiene muy poco del bien. Podemos decir, ¿no es cierto? Qué sé yo, cosas como que, mira, no sé, la gente cuando se compra su primer auto, ¿no es cierto? Qué sé yo, ahorra durante harto tiempo, se encalilla y cosas de ese estilo. Está dispuesta a pagar mucho por un auto que no tiene. La gente para cambiar de auto, ¿no es cierto? No está dispuesta a pagar todo lo que paga por el primer auto, porque ya tiene uno. ¿Vamos? Oye, y también, y eso pasa en situaciones más domésticas, o sea, que si ustedes salen, que si yo temprano salen al almuerzo de la universidad después de estar en clase, ¿no es cierto? Son capaces de comprarse no sé, cualquier cosa, ¿no es cierto?, para aplacar el hambre, ¿no es así? Pues si ustedes van a la universidad, ¿no es cierto?, inmediatamente después del almuerzo y está la misma persona vendiendo empanadas o lo que sea, ¿no es cierto?, en la puerta de la universidad, ¿no es cierto?, hasta les da asco mirarlo, porque están con la guatita llena, ¿no es cierto? No valoran para nada la comida marginal. ¿Ok? Esa es la lógica que está acá. ¿Ok? En la medida que hay poca disponibilidad de un bien, la gente está dispuesta a valorar mucho ese bien. ¿Ok? Lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que en el mercado, ¿no es cierto?, ustedes no necesitan pagar toda la valoración de un bien. No necesitan pagar toda la valoración de un bien. Porque hay un precio de mercado. Un solo precio. A ese precio ustedes pueden comprar lo que quieran, la cantidad que quieran. ¿Estamos claros? Por lo tanto, la disposición a pagar, ¿no es cierto?, que está antes de la unidad marginal en que ustedes dejan de comprar, ¿no es cierto?, es lo que llamamos excedente del consumidor. Porque es satisfacción que sobra, que queda para ustedes. ¿Ok? Es la medida de la felicidad casi. La gracia de eso es que eso lo podemos medir. ¿Qué tal? A ver, aclaramos este punto. Les conté la historia de mi hija. Una historia de mi hija que yo siempre lo uso para explicar esta cuestión. ¿De los zapatos? ¿Sí? Sí. Hay que aplicar. Ese es el punto. Ese es exactamente el punto. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, del excedente del consumidor en ese sentido. ¿Ok? El excedente del consumidor entonces es una medida de bienestar. Por el hecho, ¿no es cierto?, que nosotros estamos en una economía de mercado, ¿no es cierto?, que si yo tengo sed, ¿no es cierto?, no tengo que pagar toda mi disposición a pagar, ¿no es cierto?, por el agua. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque venden ahí en la esquina, ¿no es cierto?, botellines de agua, ¿no es cierto?, a 600 pesos, 700 pesos. ¿Se dan cuenta? Eso mismo ocurre, ¿no es cierto?, en todos los niveles. Solo que esto es mucho más visible, ¿no es cierto?, cuando tú estás hablando de comunidades aisladas, ¿no es cierto?, que si yo, cuando estás hablando de bienes más bien únicos, ¿no es cierto?, donde la cosa, ¿no es cierto?, no es tan cotidiana. ¿Te das cuenta? Esto, desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto?, no es visible. Ya cuando hablamos del ejemplo de mi hija, ¿no es cierto?, con los zapatos, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que el excedente del consumidor se transforma en cualquier cosa. Algunas personas lo ahorran, ¿no es cierto?, qué sé yo, otras personas, ¿no es cierto?, que sé yo, compran más zapatos, ¿no es cierto?, hay otras personas, ¿no es cierto?, que se lo farrean, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué. ¿Cómo se transforma, ¿no es cierto?, ese excedente del consumidor en otra historia? Pero podemos medir esto. ¿Ok? El excedente consumidor, ¿no es cierto?, entonces es una base de valoración, ¿no es cierto?, que sirve para muchísimos propósitos, ¿no es cierto?, en el caso nuestro. ¿Ok? Y es, de hecho, ¿no es cierto?, la forma básica, ¿no es cierto?, en que uno evalúa, ¿no es cierto?, la disponibilidad de bienes públicos, entre ellos el medio ambiente. Volveremos sobre el tema, ¿no es cierto?, más adelante, se los dejo presentado por ahora. Y aquí vamos a enfrentarnos, ¿no es cierto?, entonces a otra cosa más que vamos a tener que ampliar el análisis. ¿Ok? En el mercado, decíamos, ¿no es cierto?, había una función de oferta. Digamos, es el otro lado de la cosa. ¿Ok? La función de oferta, ¿no es cierto?, como lo estamos mostrando acá, ¿no es cierto?,
es una función, ¿no es cierto?, que relaciona los precios y cantidades, ¿no es cierto?, con la cantidad máxima a ofrecer por cada productor ahora. Entonces entramos a la teoría de la empresa. ¿Ok? Y de nuevo, vamos a tener que explicar más cosas, ¿no es cierto?, que la simple curvita que tengo aquí. ¿Ok? Porque ustedes no tienen la más remota idea, ¿no es cierto?, de teoría de la empresa, ¿no es cierto?, y por tanto tampoco saben muy bien qué es lo que hay detrás de esa curva de oferta. ¿Ok? Aquí subrayamos un hecho, es costo de oportunidad social. ¿Por qué es costo de oportunidad social? La respuesta es sencilla, ¿no es cierto?, es porque esta función de oferta, ¿no es cierto?, no es más que una función de costos económicos. Y aquí vamos a tener que explicar un par de cosas. Espera tantito, que vuelva a ver mi pizarra, que está negra. Bien. Entonces lo que vamos a ver, a empezar a ver en unas pocas clases más, ¿no es cierto?, ahora es la función de costos. Costos, teoría de la empresa. Aquí vamos a tomar un poquito más de tiempo, ¿no es cierto?, porque se supone que este es un curso de administración también, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ver algunos tips de ¿cómo se llama?, de planificación estratégica, si se quiere, ¿no es cierto?, en torno a un par de temas, ¿no es cierto?, que son importantes, que no están en la mayoría de los textos de economía. Pero aquí, antes de empezar a comentar este asunto, ¿no es cierto?, aquí vamos a decir dos cosas, ¿no es cierto?, que pueden resultar un poco fuertes. Vamos a definir, ¿no es cierto?, para empezar, ¿no es cierto?, la base, ¿no es cierto?, de lo que consideramos costo en economía. ¿Qué es lo que es costo en economía? Bueno, normalmente en economía se considera costo, ¿no es cierto?, a lo que llamamos costo de oportunidad. El costo de oportunidad es básicamente el costo económico. Cuidado con esto, ¿no es cierto? Hay una diferencia muy fuerte, ¿no es cierto?, entre lo que dicen los contadores, ¿no es cierto?, y lo que dicen los economistas. Cuidado con ese punto, ¿no es cierto?, porque en realidad eso hace muchas diferencias. Eso hace muchas diferencias. Cuento. Había un compadre acá, ¿no es cierto?, en Zapa, ¿no es cierto?, que yo lo conocía, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y él también me conocía a mí, ¿no es cierto?, y alguna vez, ¿no es cierto?, que si yo me preguntó si lo podía ayudar, aconsejar, que si yo quiero una típica. Yo también, yo vendo charlas a veces, vendo conversaciones. Este tipo, ¿no es cierto?, me decía, mira, que si yo quiero ver cómo estoy, ¿no es cierto?, en mi negocio, díjome. Él tenía, aquí en el kilómetro 4 más o menos, tenía como 10 hectáreas de tierra. 10 hectáreas de tierra en Azapa. ¿Okay? ¿Cuánto vale hoy día eso? Ahí, empezando en el borde de la carretera, y no sé si ubican por ahí donde está la Sunset, una discoteca. Por ahí. Bueno, por ahí tenía 10 hectáreas de animal. ¿Cuánto valen 10 hectáreas ahí? Bueno, en esa zona, ¿no es cierto?, las 10 hectáreas valen cada hectárea vale como 300 millones de pesos. Y quizás un poco más. O sea, por lo tanto, 10 hectáreas valen como 3.000 millones de pesos. Este tipo, ¿no es cierto?, yo le pregunté, me dijo, bueno, ¿y qué es lo que hacís? O sea, me dijo, no, yo estoy jubilado, ¿no es cierto?, que si yo ya me retiré, ¿no es cierto?, pero tengo esta tierra, ¿no es cierto?, y lo que yo hago es que la medio, ¿ok? O sea, se la arriendo, ¿no es cierto?, a agricultores, a gente que trabaja la tierra, ¿no es cierto?, y nos vamos de mitad y mitad, ¿ok? Y ellos producen lo que sea, ¿no es cierto?, producen lechugas, tomates, porotos, lo que sea, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, de la venta del producto, ¿no es cierto?, nos vamos mitad y mitad. Eso es un medidero. ¿Okay? Eso es muy usual en el campo. Y entonces me dijo, mira, y con eso yo cortaría unos 50 palos al año, ¿no es cierto? Y con eso vivo tranquilo. 50 millones de pesos al año. Estoy llevando la plata de hoy día. Y bueno, con eso. Ahí tranquilo. Bien. Ya, ¿y tu contador qué te dice?
bueno, qué sé yo, que me tiene un poquito curco, ¿no es cierto? Porque en realidad, lo que me dice el contador, ¿no es cierto?, es que estoy ganando harta plata, ¿ok? Y por eso pago impuestos muy fuertes. No, 50 millones al año, ¿no es cierto?, significa que el tipo está cortando más de 4 millones de pesos al mes por hacer nada. ¿Te das cuenta? Y eso, ¿no es cierto?, significa que tiene que pagar impuestos cototudos, mi compadre. Impuestos a la renta. Y dije, bueno, obviamente estáis perdiendo plata, les dije yo. ¿Qué tal? ¿Por qué le habría dicho yo que estaba perdiendo plata? Por los impuestos, profe. No, yo no le iba a aconsejar que evada impuestos por ningún motivo. Esa era la inquietud, ¿no es cierto? Él decía, mira, el contador me dice que yo estoy ganando plata, ¿no es cierto? Mucha, y por eso pago muchos impuestos. Y yo voy y le digo que está perdiendo plata. Mi compadre quedó, pero un disco. Me abrió los ojos como huevo plato. Como plato, me dijo, pero estáis huevón, ¿cómo es la onda? ¿Por qué le habría dicho yo que estaba perdiendo plata? ¿Por qué creen ustedes? Es muy sencillo, chanchitos, ¿ok? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que si el tipo, ¿no es cierto?, tenía 3.000 millones de pesos en tierra, ¿no es cierto?, supongan ustedes que si yo hubiera hecho el peor negocio, que también hubiera querido seguir rascándose la guata en la casa, que no quiere hacer nada, como está jubilado, digamos que él no quiere hacer nada. Restricción inicial, ¿no es cierto?, en realidad no le interesa hacer ni una wea. Igual tiene que hacer algo, ¿no es cierto?, que si yo tiene que buscar medidero, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, negociar, comprar y vender, controlar los precios de venta, que si yo, ¿no es cierto?, algo de pega hacía. Pero yo le dije, mira, sabes, estás perdiendo plata, ¿no es cierto?, por una razón muy sencilla. Si tú agarras esos mismos 3.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, vendís toda esa tierra, ¿no es cierto?, ese tierral, ¿no es cierto?, lo vendís, ¿no es cierto?, y depositáis esa plata, ¿no es cierto?, en una libreta de ahorro del Banco del Estado, güey. Lo peor que podía hacer, ¿no es cierto? La libreta de ahorro del Banco del Estado te va a dar un 5% al año. 5% al año son 150 millones de pesos. Sin hacer nada. O sea, estaría ganando, ¿no es cierto?, el triple de lo que está ganando, ¿no es cierto?, por hacer nada tampoco. Por ganar 50 millones de pesos, él está perdiendo 150 millones de pesos, ¿no es cierto?, que es una opción equivalente a rascarse la guata, ¿no es cierto?, sin hacer nada. Por eso le dije que estaba perdiendo plata. Fíjate que ahí apareció la diferencia con el contador. El contador le decía que estaba ganando 50 millones de pesos al año. Yo le dije que estaba perdiendo 100. Porque yo como economista estoy valorando a costo de oportunidad, ¿no es cierto?, el terreno que él tiene. El contador lo está valorando a precios históricos, a costo histórico. Y la historia da lo mismo en economía. ¿Cómo la ven? Mejor, profe. Que así se iba a demorar mucho ganar plata, además que tenía que pagar con impuestos y ver muchas cosas que O sea, incluso con para la realmente. proposición que yo le hice, ¿no es cierto?, en realidad iba a terminar pagando más impuestos, pero iba a ganar más plata. A ver, este tipo de cosas, ¿no es cierto?, que suena como raro en este punto, ¿no es cierto?, de verdad, ¿no es cierto?, tiene aplicación práctica. Cuando ustedes estudien, si hacen un posgrado o algo, ¿no es cierto?, estudian finanzas, ¿no es cierto?, algo por el estilo, se van a encontrar con esa cuestión a cada rato. Veamos un par de ejemplos. Hace unos años atrás, ¿no es cierto?, se vendió WhatsApp. Salió a bolsa y se vendió WhatsApp. ¿Han visto que ahora dice Facebook el WhatsApp? Facebook compró WhatsApp hace unos 3 años atrás. ¿En cuánto valoró Facebook a WhatsApp? O sea, ¿en cuánto se valoró en el mercado WhatsApp? ¿Alguien sabe? Mira, el mercado valoró WhatsApp en alrededor de 8.000 millones de dólares.
Eso es mucha plata. ¿No es así? Pregunto, ¿qué vale que ustedes conozcan, ¿no es cierto?, que valga algo como eso? Como 8.000 millones de dólares. Esa plata, ¿no es cierto?, es lo que pagó Anglo American, ¿no es cierto?, por disputar a Las Condes, por la minera. Más o menos eso es lo que pagó, 8.000 millones de dólares por una mina de cobre, por una de las minas de cobre más grandes de Chile. Esa plata, ¿no es cierto?, es lo que es la valoración bursátil de Falabella, por ejemplo. ¿Cachan Falabella, no es cierto? Falabella, ¿no es cierto?, es una de las mayores empresas de Chile. Falabella, ¿no es cierto?, es dueño, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, el 20% del centro de Santiago. Tiene locales, qué sé yo, en el Paseo Humano, ¿no es cierto?, tiene, qué sé yo, de a uno por cuadra. ¿Ok? Falabella, ¿no es cierto?, tiene el Banco Falabella, tiene la tarjeta CMR, tiene negocios en Argentina, en Perú, ¿no es cierto?, en Colombia, en Brasil. Esa empresa vale lo mismo que WhatsApp. ¿Y qué tiene WhatsApp? ¿Alguien de ustedes sabe qué es lo que tiene WhatsApp? WhatsApp tiene unos servidores, ¿no es cierto?, una patota de servidores, y, y nada más, y una oficina. No muchos servidores. De hecho, cuando lo compró Facebook, ¿no es cierto?, en realidad hasta los servidores los botó. Porque Facebook tiene una enorme capacidad instalada. ¿Cómo una cochinada como WhatsApp, ¿no es cierto?, vale tanta plata? ¿Cómo es posible que valga lo mismo que Falabella, que tiene propiedades inmobiliarias, que tiene un banco, que tiene un batallón de gente trabajando, ¿no es cierto?, que si yo tiene 1.500 trabajadores, Falabella, ¿no es cierto? Por la cantidad de gente que hay. Y además de eso, creo que con los términos y condiciones tienen que poder recolectar información de la persona. Ahora, Facebook está tratando de cambiar las reglas del juego de Facebook, de WhatsApp. Pero me creerían ustedes, ¿no es cierto?, que ustedes creen que les van a cobrar alguna vez por el uso del WhatsApp. Eso no va a ocurrir. ¿De dónde saca plata? ¿Dónde gana plata WhatsApp? ¿Ustedes han visto publicidad en WhatsApp? Nunca. ¿Les han cobrado por WhatsApp? Nunca. ¿Cómo gana plata WhatsApp? ¿Cómo es que es posible que valga esa cantidad de plata? Los 8.000 millones de dólares que pagó Facebook por WhatsApp, ¿no es cierto?, no eran de mentiritas. Eran billetes uno arriba del otro. ¿Por qué vale eso WhatsApp? ¿Alguien sabe por qué? Está muy lejano, ¿cachai? O sea, en realidad, ¿no es cierto?, WhatsApp valía, en realidad, ¿no es cierto?, valía para 2 o 3 empresas. Valía para Microsoft, valía para Google y valía para Facebook. De hecho, hubo una pelea, ¿no es cierto?, que si yo quién se quedaba con WhatsApp, ¿no es cierto?, en que a la final llegó Google y Facebook, ¿no es cierto?, y finalmente Facebook hizo la oferta más alta. Microsoft quedó bastante más atrás, ¿no es cierto?, en la discusión. Para ellos valía eso. No habían otras empresas interesadas en WhatsApp. ¿Por qué tiene tanto valor para Facebook y para Google WhatsApp? ¿Qué es lo que vende Facebook y Google y Microsoft? ¿Saben ustedes qué es lo que venden? Yo lo que tengo entendido es que
aunque no lo dicen tan explícitamente, saben los gustos tuyos. Y con eso a la empresa que están relacionadas con los gustos tuyos, te da la idea de que la publicidad te llega a ti. Mientras más te lo muestren Por ahí va. indirectamente. Por ahí va, chanchito. Esas empresas venden, ¿no es cierto?, publicidad. Lo que pasa es que la publicidad que ellos venden, ¿no es cierto?, es muy eficiente. ¿Ok? De hecho, hay unos chistes, ¿no es cierto?, que dicen, mira, Google te conoce mejor que tu mamá. Y yo creo que te conoce mejor que tú mismo. Claro, Google sabe todo lo que ustedes hacen frente a un computador. Qué es lo que buscan, qué es lo que compran, ¿no es cierto?, a quiénes visitan, qué es lo que les interesa. WhatsApp, Facebook hace más o menos lo mismo. Con quién se relacionan, ¿no es cierto?, qué sé yo, las dos empresas saben. ¿Qué diferencia hay entre WhatsApp, entre Google y Facebook, por ejemplo? ¿Alguien tiene idea qué diferencia puede haber entre Facebook y Google? En principio saben, Sí, profe, usted lo dijo la otra vez, que Facebook sabe a qué le da me gusta. el me gusta, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto?, de Facebook con Google. Facebook sabe, ¿no es cierto?, qué es lo que les gusta, y qué es lo que les molesta, y qué es lo que los conmueve y todo lo demás. Por los emoticones. Bien, a ver, eso sirve para vender publicidad. O sea, y ustedes cuestión que lo vean, ¿no? O sea, qué sé yo, porque además la publicidad es contextual. Esas empresas saben en qué momento están ustedes, y en qué momento les va a mostrar qué cosa. Es lo que se llama publicidad contextual. No es muy raro, en realidad hace mucho tiempo que los medios de comunicación, ¿no es cierto?, están vendiendo publicidad, ¿no es así? La diferencia, ¿no es cierto?, está en que Google y Facebook, ¿no es cierto?, y ese tipo de empresas, ¿no es cierto?, lo están haciendo mucho mejor. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Claro, para ellos valía mucha plata WhatsApp, ¿no es cierto?, porque WhatsApp, ¿no es cierto?, además revela mucha información sobre ustedes. O sea, con eso Facebook, ¿no es cierto?, sabe con quiénes se comunican ustedes. ¿Qué es lo que intercambian con amigos, con personas conocidas, con la polola, con el pololo, con lo que sea? O sea, la cantidad de información que adquiere sobre ustedes, ¿no es cierto?, Facebook, ¿no es cierto?, con WhatsApp es gigantesca. De hecho, muchachos, el avisito del cambio de las reglas del juego de WhatsApp, ¿no es cierto?, que se hizo público hace un mes atrás, ¿no es cierto?, es justamente eso, el cambio de política, ¿no es cierto?, de privacidad. La información de WhatsApp, ¿no es cierto?, ahora la va a poder usar Facebook también, con las reglas del juego de Facebook. ¿Qué tal? De nuevo aparece una diferencia muy grande, ¿no es cierto?, entre el contador y el economista. ¿Ok? Falabella, ¿no es cierto?, tiene muchísimos activos. Si ustedes miran los libros de contabilidad de Falabella, ¿no es cierto?, se van a encontrar, ¿no es cierto?, que 8.000 millones de dólares vale, porque eso es lo que valen básicamente sus activos. ¿Cuánto valen las propiedades que tiene, que se en el Paseo Humada? Cientos de millones de dólares vale eso. Los locales que tienen todo, a lo largo de todo Chile, el centro de distribución, el banco, ¿cuánto vale todo eso? Vale muchísima plata, ¿no es cierto?, porque genera muchísima plata, ¿no es cierto?, pero además porque tiene muchas cosas. ¿Te das cuenta? Pero vale lo mismo que una empresa que no tiene nada prácticamente. Si ustedes miran los registros contables, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de WhatsApp, ¿no es cierto?, se van a encontrar con nada. Si WhatsApp, ¿no es cierto?, tiene 100 millones de dólares en activos, eso es mucho. Falabella, ¿no es cierto?, puede tener, qué sé yo, alrededor de los 5.000 millones de dólares en activos, que generan lo mismo que esa otra empresa que tiene 100 millones de dólares en activos. Los dos contadores, ¿no es cierto?, no se podrían poner de acuerdo. ¿Cuánto vale una empresa en relación a la otra? La razón, ¿no es cierto?, es porque, de nuevo, el valor de WhatsApp, ¿no es cierto?, se transa en un mercado, donde se transa, ¿no es cierto?, a costo de oportunidad, a precio económico. El costo de oportunidad. A ver, hasta aquí, ¿no es cierto?, hemos hablado, puse dos ejemplos, ¿no es cierto?, que están un poco lejanos de ustedes. Estamos hablando de miles de millones de dólares y capaz que ustedes se pierdan. Pero hay ejemplos, ¿no es cierto?, que pueden ser más domésticos, ¿no es cierto?, que pueden ayudar a entender esta cuestión. Ustedes han visto los taxis que van a Tacna, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe.
Todos los cachan, ¿no es cierto? Son unos cacharros americanos, ¿no es cierto? Que sé yo, unos Ford, ¿no es cierto? Que sé yo, unos Mercury, unos Cadillac, unos autos monstruosos, ¿no es cierto? Que les ponen un motor de, qué sé yo, de esos petroleros, Toyota, Nissan o lo que sea, ¿no es cierto? Ahí andan echando humo por todos lados, ¿no es cierto? Y anda gente para allá y para acá, ¿cierto? ¿Cuánto vale uno de esos autos? ¿Cuánto pagarían ustedes por uno de esos autos? No ¿Adivinanza? mucho, profe. ¿Cuánto pagarían por un Pagaría auto? con un palo, 2 palos. Te vendo dos Toma. de esos water. Les tengo una mala noticia, chanchitos. ¿Saben cuánto vale un auto de eso? A precios de antes de la pandemia, ¿no es cierto? Alrededor de 20 millones de pesos. Vale uno de esos autos. Fíjate tú. ¿Por qué vale eso? Ustedes quieren comprarse un colectivo Tacna, ¿no es cierto? No lo pueden comprar por menos de 20 palos. La respuesta está en la patente, en el permiso para hacer el trayecto Arica-Tacna, en el negocio. Esos guates, ¿no es cierto? Lo que hacen es que generan, ¿no es cierto?, el equivalente a 20 millones de pesos en flujo de caja. El negocio del taxi a Tacna, ¿no es cierto?, vale como 20 millones de pesos. ¿Cuánto valga el auto? Da lo mismo. Realmente da lo mismo. Los tipos le ponen motores petroleros y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, para gastar menos en combustible nomás. No es más que por eso. ¿Te das cuenta? Pero el negocio, ¿no es cierto?, vale 20 millones de pesos. De nuevo, una diferencia fuerte, ¿no es cierto?, de criterio entre el contador y el economista. El contador diría, bueno, ¿cuánto vale un auto que compraste usado en Estados Unidos y que le cambiaste además el motor en Perú? ¿Cuánto vale esa hueá? El contador te diría, ¿no es cierto?, mira, la depreciación, ¿no es cierto?, hace que ese auto valga cero. Si además lo alteraste, ¿no es cierto?, tendrías que pagar para deshacerte de él. Vale nada. Lo malo es que el auto tiene un permiso de circulación para hacer un negocio entre Arica y Tacna, ¿no es cierto?, y eso hace que valga 20 millones de pesos. Chanchitos, hay varios ejemplos, ¿no es cierto?, del costo de oportunidad. ¿Ok? El costo de oportunidad, ¿no es cierto?, es la base, ¿no es cierto?, de la valoración económica. ¿Están claros? No es el costo contable. Que no los pilla hablando de los costos, ¿no es cierto? Eso no vale lo que hacen los contadores, ¿no es cierto? Ni siquiera me queda muy claro para qué sirve. No sirve para qué sé yo, para registrar los flujos de caja, qué sé yo, para pagar impuestos, para hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero no dicen mucho sobre el valor de una empresa. ¿Ok? No dice nada, de hecho. O sea, de hecho, piénsenlo de esta manera, o sea, ustedes han visto que se transen acciones, por ejemplo, de ferrocarriles del Estado, F. ¿Cuánto valdría? ¿Ustedes serían accionistas de F? ¿De ferrocarriles del Estado? Tiene un montón de cosas ferrocarriles. O sea, ferrocarriles es dueño, que si yo, aquí en Arica nomás tiene las 14 hectáreas, ¿no es cierto?, que están ahí de la maestranza de Chinchorro. Solo en Arica, ¿no es cierto?, el ferrocarril de Arica La Paz, ¿no es cierto?, tiene derechos de agua ahí a la altura de Manzano, ¿no es cierto?, tiene las 14 hectáreas de la maestranza de Chinchorro, es dueña, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de la estación antigua, esa del ferrocarril de Arica La Paz, ¿no es cierto?, es dueño de un montón de cosas, F. ¿Y para qué hablar en Santiago? Santiago son dueños de 2 estaciones de trenes, ¿no es cierto? Una estación Mapocho, la estación Central, en todas las ciudades de Chile, ¿no es cierto? Hay una estación de trenes, ¿no es cierto?, que está normalmente en el centro de la ciudad. Paños de terreno que son multimillonariamente valiosos. Son dueños de líneas de trenes a lo largo de todo Chile. ¿Y por qué no vale nada ferrocarriles? ¿Por qué nadie está dispuesto a ser accionista de ferrocarriles? Si el contador te dice que esa cuestión vale una fortuna, ¿Por qué no da oportunidad? por ahí va la cosa.
porque no genera ninguna ganancia. Porque la empresa lleva 50 años perdiendo plata. Todos los años el Estado tiene que ponerle lucas encima para que pueda funcionar. Claro, si alguien dijera, mire, ¿sabéis qué más? Vende ferrocarril del Estado, pero además con permiso para desarmarlo y para vender todos los activos por su lado, ¿no es cierto? Probablemente habría gente interesada. Pero hoy día, ¿no es cierto? Ferrocarril del Estado, ¿no es cierto? Como te digo, lleva más de 50 años, ¿no es cierto? Perdiendo plata. No vale nada. Por mucho que el contador diga que vale una fortuna. ¿Estamos claros, muchachos? Como dicen, ¿no es cierto? Miles de ejemplos. En general, ¿no es cierto? En economía vamos a valorar las cosas a costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad también involucra el tiempo de las personas. ¿Ok? De hecho, incluso este impuesto interno reconoce el aporte del trabajo de los dueños, ¿no es cierto?, en las empresas, y les permite que se paguen ellos mismos un sueldo como entidad distinta de la empresa. ¿Estamos? Incluso hasta eso. Cuando ustedes buscan trabajo, ¿no es cierto?, también buscan un trabajo que les pague, ¿no es cierto?, la oportunidad, ¿no es cierto?, de estar haciendo otra cosa. Si yo ahora les digo, mira, a cualquiera de ustedes les digo, mira, sabes que tengo una pega, ¿no es cierto?, tiempo completo, ¿no es cierto?, que soy 500 lucas mensuales. Pero tiempo completo significa que no pueden estudiar. ¿Se van a estudiar? ¿Se van a una pega de 500 lucas? ¿Alguno de ustedes iría a una pega por 500 lucas en vez de estar estudiando? Yo me iría por más, profe. Ese es el punto. Ese es el punto. La gente tiene un precio. ¿No es así? Ustedes no se irían por 500 lucas. Pero si yo les digo, mira, hay una pega por 5 millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes se quedan aquí? Yo creo que ninguno. ¿Qué es lo que está pasando ahí? En la práctica ustedes están valorizando el costo de oportunidad de su tiempo. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que consideran que el título que ustedes van a tener, ¿no es cierto?, de aquí a unos pocos años más, ¿no es cierto?, les va a permitir ganar bastante más de 500 lucas. ¿Se dan cuenta? Van a poder hacer una carrera, van a poder vivir decentemente, qué sé yo qué. Pero se van a demorar un poquito más en encontrar una pega de 5 millones. Eso es una oportunidad única. ¿Sí? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto, muchachos? ¿No es cierto? Entonces se aplica no solamente a la cuestión de las empresas, también se aplica, ¿no es cierto?, a las decisiones de trabajo, ¿no es cierto?, y cualquier decisión que tenga que ser evaluada desde el punto de vista económico. ¿Ok? La decisión de ustedes de estudiar, ¿no es cierto?, tiene que ver también con el costo de oportunidad. ¿Cuánto ganarían ustedes si hubieran salido del colegio y se hubieran puesto a buscar pega a esta altura del partido? ¿Cuánto estarían ganando? ¿El mínimo? ¿O cuál? Si es que no estarían de trabajador informal. ¿Se dan cuenta? Cuidado, este es un concepto súper importante, ¿no es cierto? No hay que confundirlo nunca, ¿no es cierto? Porque el costo de oportunidad, ¿no es cierto?, vamos a ver más adelante que entra en conflicto reiteradas veces, ¿no es cierto?, con las posibilidades que tienen las empresas, ¿no es cierto?, de hacer negocios. De hecho, cuando veamos los costos, ¿no es cierto?, de la empresa, esa curvita para arriba, ¿no es cierto?, vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, que fundamentalmente, ¿no es cierto?, es el costo de oportunidad, ¿no es cierto?, el que hace que la curva tenga esa forma. Además de cuestiones tecnológicas. En fin, sigamos a la próxima clase, chachito, porque ya se nos hizo tarde, ¿no es cierto?, son más de 10 para las 6, ¿no es cierto?, y me carga, ¿no es cierto?, hacer esto de quedarnos hasta Lora el Loli.